vamos a responder preguntas relacionadas en la prueba con lo que tiene que ver con este contenido. Antes les voy a hacer una aclaración de una cosa que la verdad que yo quedé en la duda la semana pasada y se los quiero aclarar ahora, porque lo consulté. Bueno, yo como profesora no lo sé todo, ¿cierto? Y hay cosas que a lo mejor me puedo equivocar, pero si es que me llevo a equivocar, lo arreglo. Entonces, por eso que lo quiero compartir con ustedes, que fue esta imagen, ya que vimos la clase anterior, ¿ya? No sé si ustedes se recuerdan de que vimos, ¿cierto? Hablamos de la N y de la C, y a mí la verdad que me quedó la duda, por eso que lo pregunté ahí con mi bibliografía y mis, ¿cómo se llama? Comodines que tenía. Y claro, obviamente la N, ¿cierto? Va a ser el número de cromosomas y la C va a ser la cantidad de ADN. Ya, pero yo en lo personal tenía una ¿cómo se llama? Duda, por ejemplo, ¿por qué eran 2N, 4C? A mí me quedó esa duda, ¿ya? Entonces, bueno, para explicar, ¿cierto? En este caso, N es cierto que vendría siendo el número de cromosomas y C la cantidad. En este caso yo tengo un cromosoma y la C se toma como cromátida, ya es decir, como patita. Ahora, en este caso que son dos, vamos a colocar 2N porque hay dos cromosomas, ¿cierto? Y sus cromátidas, que en este caso son dos. Pero yo consulté acá, en este caso tengo un cromosoma, si usted se fija, por eso que es N, y las dos C corresponderían, ¿cierto?, como a las dos patitas. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso yo tengo 4 cromosomas, ¿ya? Pero como son cromosomas que son dobles, por eso se toman solamente los homólogos, o sea, dentro de los pares, porque acá tengo dos pares que son homólogos, si usted se da cuenta. Tomo la de un par y la de otro par, ¿ya? Esa era como en realidad mi duda. A diferencia de acá, que yo tengo una pareja de homólogos y que tomo las 4, que son 2 y 2, ¿ya? Que esa era como una duda que me había quedado a mí la semana pasada y que la pregunté, ¿ya? Porque la verdad que tenía como la inquietud y por eso que se las aclaro el día de hoy. Entonces, denme un segundo. Hoy día nos toca ver, Lucas, hoy día vamos a ver mitosis, ya, y vamos a ver las etapas de la mitosis, y la próxima clase, como les decía yo, vamos a ver preguntas relacionadas con mitosis y después vamos a ver meiosis, ¿ya? Denme un segundito. Lucas, despacito. Ya, ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a ver hoy día qué es la mitosis, la división de las células, ¿cierto? Todo lo que corresponde al proceso, de la interfase, cuáles son las fases de la mitosis, el significado de la mitosis y recordar qué es lo que es la meiosis. Porque si ustedes se recuerdan, ¿cierto? La mitosis y la meiosis son muy similares, pero son para células que son distintas y en sus etapas, ¿cierto? También van a ser distintas. Recuerden que en la mitosis solo es una división, en cambio la meiosis, ¿cierto? Se repite teniendo, ¿cierto? Metafase 1, metafase 2, telofase 1, telofase 2. ¿Ya? Entonces lo vamos a revisar el día de hoy. Entonces dice que las células del cuerpo humano, ¿cierto? Se van a clasificar en células que son somáticas y células sexuales, que era lo que hablábamos el otro día. Las células somáticas son todas aquellas células que no son sexuales, ¿ya? Un segundo. Siéntate ahí al lado del papá. Ya, entonces, perdón, lo siento. Ya, las células entonces del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. Y también tengo la célula, ya, entonces dice las células somáticas son todas las células del cuerpo, con excepción del espermatozoide del óvulo. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, son células que son diploides, recuerden que el espermatozoide y el óvulo son haploides, y se representan como células 2N, ¿cierto? Donde N vale 23. Ahora, ¿por qué vale 23? Porque nosotros tenemos 46 pares. Ahora, en el caso de las células, tenemos 46 cromosomas. En el caso de las células sexuales, estas son haploides, ¿ya? Ahora, ¿qué es la mitosis? ¿Ya? Y acá tenemos varias cositas para recordar.
Primero, ¿cierto? Dice que la teoría celular dice que los seres vivientes, ¿cierto? O los seres vivos están formados por células y que las nuevas células provienen de células ya existentes. Ya, por ejemplo, cuando yo me daño alguna, no sé, por ejemplo, me caí, me pegué, ¿cierto? Se rompió, hay una célula, ¿cierto? Que va a tener que ser reemplazada por una célula que ya existe. Las nuevas células se producen por el proceso de división celular, ¿ya? Cuando una célula se divide también su núcleo y su citoplasma. Eso también usted lo tiene que recordar. Y la célula que se divide se va a llamar célula madre y la célula que se forma se va a llamar célula hija. Entonces, si nosotros recordamos, en la mitosis, a partir de una célula madre se forman dos células hijas con la misma cantidad de material hereditario, ¿ya? La diferencia va a ser en la meiosis, ¿ya? Pero eso lo vamos a recordar en la próxima clase. Ahora, la división celular provee a las células nuevas para el crecimiento, para curar heridas, para reemplazar partes dañadas del cuerpo. El núcleo de una célula controla las actividades de la misma. Los cromosomas llevan la información para control de dicha actividad y durante la división celular los cromosomas pasan, ¿cierto?, a las nuevas células que se forman. ¿Ya? Entonces es súper importante conocer este proceso de división celular y cuáles son las etapas. Después vamos a ver como algunos tipos de preguntas que podrían preguntar en la mitosis o en la meiosis. Dice, cada tipo de organismo está formado por células que contienen cierto número de cromosomas y los cromosomas de las células del cuerpo de muchos organismos están en pares. Como por ejemplo hablábamos el otro día, ¿cierto? En el caso del gato hay 38 cromosomas, la vaca tiene 60, la cebolla tiene 16, el arroz tiene 14, nosotros tenemos... como decir una especie, ¿cierto? Nosotros tenemos 46. Los pares de cromosomas iguales se van a llamar homólogos, ¿ya? ¿Y por qué eran homólogos? Porque tenían los mismos caracteres, lo que vimos en la clase pasada también. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas, generalmente por replicación y división de los cromosomas de la célula original, que da como resultado una copia de la misma, lo que hablábamos recién. A partir de una célula madre se obtienen, ¿cierto?, dos células hijas con la cantidad de material hereditario idéntico al de la madre. Y en la mitosis cada célula hija recibe, aquí es lo importante, el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre, ya que eso es súper importante. Ahora, aquí hay una imagen, ¿cierto?, que va a explicar el proceso, pero este proceso no es tan simple porque tiene varias etapas, ¿ya? La primera etapa, ¿cierto?, viene en la división celular, ¿ya? Y viene primero, ¿cierto?, lo que es la interfase, y luego vienen las etapas propiamente que son de la mitosis. ¿Ustedes se recuerdan cuáles eran esas etapas de la mitosis? Por ejemplo, si yo les preguntara en orden, ¿ustedes se acuerdan cuáles son o no? ¿Alguien se recuerda? ¿No? Recuerdo algunos nombres, pero no recuerdo muy bien el orden. Ya, gracias Juan Pablo. Entonces dice, división de las células. Una célula no crece indefinidamente, sino cuando llega a cierto tamaño se divide, ¿ya? Y a medida que crece una célula, su superficie no crece tan rápidamente como su volumen. En el caso de los aminoácidos y otros materiales que necesitan las células, deben entrar a través de la membrana celular, que fue cuando vimos, ¿cierto?, de cómo la célula se va a alimentar, y el dióxido de carbono y otros desechos también deben salir a través de la misma. Mientras las células llega a un punto en que la membrana celular es muy pequeña para permitir su salida y entrada de materiales. Cuando una célula se divide, el área de la superficie aumenta con respecto al volumen, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a encontrar, la primera etapa nos vamos a encontrar con la interfase. Pero antes de leer lo que está acá en esta diapositiva, nosotros vamos a mirar este dibujito. En este dibujito, ¿cierto?, que yo lo encontré como muy didáctico, dice ciclo celular. Las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, y esto usted lo tiene que tener claro. De hecho, este lo saqué de un Instagram, yo les mandé el otro día un pantallazo de un Instagram que es muy bueno, que tiene como varios resúmenes que sirven para la prueba, ¿ya? Y este otro es otro resumen, o sea, este otro Instagram el cual yo sigo, que tiene resúmenes bastante buenos, y encontré este que lo encontré bueno.
la verdad, porque como que resume, ¿cierto?, lo que es el ciclo celular. Entonces, dice que tenemos, ¿cierto?, la interfase. ¿Quiénes o qué etapa yo encuentro en la interfase? Encuentro la etapa G0, la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. ¿Ya? Entonces yo debo conocer o saber qué ocurre en cada una de esas etapas. Entonces dice, voy a volver a y bueno, obviamente tengo en el caso de la mitosis, ¿cierto? Sus etapas que están en orden acá, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, yo les voy a mandar esto igual para que ustedes lo puedan leer. Dice, la interfase es el periodo en el cual las células llevan a cabo una serie de actividades previas a la mitosis. Es como que se van a preparar para. En la interfase, las células aumentan de tamaño y llevan a cabo la síntesis y el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Por eso que se nombraba recién la membrana plasmática, porque la membrana, recuerden que es el lugar por donde van a entrar y salir ciertos materiales hacia el interior y el exterior de la célula. Se forman en la célula muchas clases de materiales como enzimas y otros tipos de proteínas. Durante la interfase, el ADN dentro de los cromosomas se duplica duplicando el número de cromosomas. Y la célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y está lista para la mitosis. Entonces, si nosotros vemos este dibujito, la etapa G0, ¿cierto? Es un estado de reposo donde la célula no se está preparando activamente para la división, solo se está llevando a cabo la función y puede reiniciar la división si recibe las señales, si no recibe ciertas las señales correctas. La etapa G0 es como un estado de, como en realidad como cuando yo quiero salir y como que tengo la información, y las demás etapas, ¿cierto?, son cuando yo me empiezo como a preparar para entrar a esta etapa de mitosis. ¿Qué ocurre en la etapa G1? La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitaría en las etapas posteriores. ¿Ya? En la etapa S, dice que la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo, duplica el centrosoma, ¿cierto? Y ayuda a separar el ADN durante la fase M, que es la fase de la mitosis. Y en la etapa G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos y comienza la reorganización de su contenido para la preparación de mitosis. Entonces, usted debe manejar o debe conocer en realidad estas 4 etapas, qué es lo que ocurre en estas etapas, ¿ya? Y cuál sería el orden. Entonces, dentro de la interfase, yo encuentro la etapa G0, la etapa G1, la etapa S o la etapa G2. Y luego viene la mitosis. Ya, viene la etapa de la mitosis. Y en la etapa de la mitosis yo voy a encontrar, ¿cierto?, 4 fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Si ustedes se recuerdan, acá yo tengo la profase. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la profase? Dice que los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Eso como en resumen, ¿ya? De lo que es en sí la profase, que va a ser la primera etapa de la mitosis. Ahora, dice, la mitosis comprende 4 fases. Número 1, profase. Al empezar la profase, el material cromosómico se condensa y empieza a aparecer como barras cortas. Cuando se acorta la cromatida, ahí lo voy a arreglar, que es la cromatina, es un indicador que se está iniciando la mitosis. Cada cromosoma consta de 2 hebras llamadas cromátidas y cada par de cromátidas se mantiene unido por un centrómero. A medida que los cromosomas se hacen visibles, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran gradualmente y aparece una nueva estructura que es el uso mitótico, que es una estructura tridimensional de forma elíptica. El uso mitótico son microtúbulos que que se extienden por la célula y estas fibras guían a los cromosomas en su movimiento durante la mitosis. Entonces, lo que va a ocurrir acá, ¿cierto?, es que la membrana nuclear va a desaparecer. Nosotros antes de comenzar en esta fase hablábamos de la cromatina se va a condensar, ¿cierto? Y va a aparecer el uso mitótico. ¿Cuál es el uso mitótico? Este es el uso mitótico, ¿cierto? El que va a contener
a los cromosomas durante las etapas. Luego de la profase, nosotros vamos a encontrar la metafase. ¿Ya? En la metafase, ¿qué tiene de característico? La metafase dice que los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula, en la placa de la metafase. Las fibras del uso mitótico están unidas a los cromosomas. Si usted se da cuenta, estas son las fibras del uso mitótico, ¿cierto? Que son como esas líneas, y este es el uso mitótico, el que mantiene a los cromosomas como alineados dentro de la célula. En la fase anterior, ¿cierto? Se formaba el uso mitótico, y en esta fase, ¿cierto? El uso mitótico ayuda a que los cromosomas se puedan alinear, ¿ya? Metafase es la etapa de la mitosis, durante la cual los pares de cromátidas se mueven hacia adentro de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del uso mitótico, y el centrómero, en el centrómero, ¿cierto?, de cada par de cromátidas se pega una fibra del uso mitótico. Durante la metafase, las cromátidas son gruesas y a menudo se enroscan unas sobre otras. ¿Cómo le podrían preguntar esto? ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les mostré, después les voy a recordar, una imagen donde hay, ¿cierto? Están todas las etapas y le preguntan cuál es de metafase o cuál es de profase, le podrían preguntar. En cuanto a dibujo, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo la profase, aquí yo tengo la metafase. Y después viene la etapa de la anafase. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la anafase? Dice que los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. Entonces nosotros teníamos un cromosoma, ¿cierto?, que tenía dos cromátidas, y ¿qué es lo que va a ocurrir en esta etapa? Se van a separar. Dice, al inicio de la anafase, el centrómero de cada par de cromátidas se divide. Los pares de cromátidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos o extremos del uso mitótico. Cada cromosoma se mueve con el centrómero al frente. Todos los cromosomas se mueven hacia los polos casi al mismo tiempo. Un mismo número de cromosomas se moverá hacia cada polo de la célula. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros teníamos, ¿cierto? Al comienzo, si usted se da cuenta, tenemos, ¿cierto? Nuestros cromosomas que se van a alinear en esta fase que es la metafase, en el centro, y ayudados por el uso mitótico, ¿cierto? Y sus fibras, y luego estos cromosomas se van a separar. Se van a separar en el centrómero, ¿cierto? Y se van a separar en partes iguales. Ojo que no se va a separar la mitad de arriba y la mitad de abajo, sino que se van a separar así. Ay, perdón. Se van a separar acá, en esta línea, ¿ya? Y se van a ir a cada extremo de la célula, hacia los polos, y se van a ir en la misma cantidad. Ya no es que se va a ir una mitad para un lado y se va a ir la otra mitad para el otro lado. A eso se refiere con la misma cantidad. ¿Y qué es lo que ocurre en esta etapa de la telofase? Dice, la telofase, los cromosomas están en los polos y son más difusos, la membrana nuclear se vuelve a formar y el citoplasma se divide. ¿Ya? Si usted se da cuenta, ¿cierto? En el caso de la anafase, los cromosomas se dividieron, se fueron hacia los extremos, y en la anafase lo que va a ocurrir es que se forma nuevamente una membrana, y el citoplasma se divide. Ahora, si usted mira el dibujo, ¿qué pasa aquí con el uso mitótico? ¿Que fue de tan ayuda en los pasos anteriores? ¿Ocurre algo o no? Solo con mirar el dibujo. ¿Desaparece? ¿Ya? Si tú lo ves por el dibujo, desaparece, ¿cierto? Sí, porque ya Entonces, no están los... claro, porque ya la membrana acá, si usted se da cuenta, en la primera etapa, desaparece la membrana y aparece el uso mitótico, porque los cromosomas no quedan como en la nada, por decirlo así. Cuando están en la membrana, o están en la membrana celular o están con el uso mitótico. En la profase, la membrana nuclear desaparece. ¿Y a quién aparece ahí? El uso mitótico para sostener a estos cromosomas. En la metafase, los cromosomas se pueden alinear, ¿cierto?, en el centro, gracias a las fibras del uso mitótico, y lo que ocurre en la anafase es que estos cromosomas se van a separar o dividir, y se van a dirigir, ¿cierto?, hacia los extremos. Ahora, en la telofase, lo que va a ocurrir es que se vuelve a formar una membrana nuclear, ¿cierto? El citoplasma se va a dividir y el uso mitótico va a desaparecer.
Entonces, en la telofase, en esta fase los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. El oso mitótico se rompe, reaparece el nucleolo y se forma una membrana nuclear alrededor de cada masa de cromatina. Entonces, si usted se da cuenta, lo que yo voy a tener, ¿cierto?, al finalizar esta etapa, a diferencia de la anterior, a diferencia de la primera, ¿cierto?, es que yo a partir de una célula madre voy a obtener dos células hijas con la misma cantidad de material hereditario. Ahora, ¿la mitosis termina en la etapa de la telofase o faltaría una etapa? Tengo la profase, metafase, anafase y telofase. ¿En la telofase terminaría esta etapa o no? ¿O faltaría algo más? ¿Se recuerdan de eso? Ya. Después viene una etapa que no sé si ustedes se recuerdan, que es la citocinesis. Entonces, en la etapa anterior, en la telofase, el citoplasma se divide. Entonces, en la citocinesis, que es una etapa que viene como posterior a la telofase, dice que es la división del citoplasma, que es un proceso separado de la división del núcleo. Entonces viene la interfase, ¿cierto? Viene la mitosis. En la división celular está la interfase, que es la preparación para que la célula entre en mitosis, y luego que termina la mitosis, viene esta etapa que es la citocinesis, que también está la citodiéresis. ¿Cuál es la citodiéresis? ¿Se recuerdan o la han escuchado? Porque tengo la citocinesis y la citodiéresis. No me acuerdo. ¿No? ¿Y el resto les suena citodiéresis? Dice, en la célula, a ver, alguien aquí escribe. Un cachito. Ya, dice, en las células animales, el citoplasma se concentra a lo largo del ecuador, ¿cierto? Hasta que se forman dos células hijas por estrangulación. En las células vegetales, por medio del uso mitótico, se empiezan a formar una membrana delicada llamada la placa celular. Más tarde se forma una nueva pared celular a ambos lados de la placa celular y dos nuevas células hijas por tabicación. En algunos tipos de células, la mitosis, que es la división nuclear, puede ocurrir sin que haya división citoplasmática. En este caso aparecen células con varios núcleos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá me están explicando qué es lo que ocurre, ¿cierto?, en la citocinesis en las células animales y en las células vegetales. La citocinesis va a ser cuando ya el citoplasma se divide, ¿cierto?, y me genera mis dos células, ¿ya? Que son las células hijas que estábamos hablando. Ahora, significado de la mitosis. La mitosis, ¿cierto?, se va a realizar porque va a tener una finalidad al igual que la meiosis. Dice, tanto en plantas como en animales, la mitosis tiene como resultado la formación de dos células hijas idénticas entre sí y a la célula madre que les dio origen. Cada fase de la mitosis necesita su propio tiempo para completarse. El tiempo que necesita una célula para dividirse por completo depende del tipo de células y las condiciones ambientales en las que vive. Debido a que el número de cromosomas de la madre es igual al de las células hijas, estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizaba la célula madre. La mitosis es una forma de aumentar el número de células sin cambiar las características de la misma, que esto es súper importante, porque no es algo que ocurre en la meiosis. En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de producir aquí me equivoqué. En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de producir mucha progenitor. Un segundo. Ahí me equivoqué. Ya, esta la voy a arreglar porque ahí me equivoqué. Y el último puntito, la reproducción de algo vivo a partir de una sola célula madre, La reproducción de algo vivo a partir de una sola célula madre es un tipo de reproducción asexual. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de la formación de las células que son sexuales, nosotros utilizamos la meiosis, y en el caso de las células que son asexuales ocupamos la mitosis. Entonces yo ahora les voy a compartir unas preguntitas para que veamos
¿De qué manera me pueden preguntar esto? Ya solamente las voy a compartir y la próxima semana vamos a responder solamente preguntas que tienen que ver con mitosis. Denme un segundito. Lo voy a buscar por acá. Dame un segundito. Sí, mi amor. Ya. Habíamos visto, ¿cierto? El otro día esto de la pregunta 1 y 2. La número 3 dice, dice, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos aparecen en la figura? 0, 2, 4, 6, 8. Dice, ¿cuántos cromosomas homólogos aparecen en la figura? ¿Qué es lo que son los cromosomas homólogos? Son cromosomas, ¿cierto? Que son iguales. Entonces yo en la figura puedo ver que hay 2 pares de cromosomas que son homólogos, que es ese cromosoma acá con el de acá, que podría ser una posible pregunta. Ya, la siguiente pregunta, la siguiente figura representa una etapa de la mitosis. ¿Cuál ustedes colocarían como correcta? Están por ahí, dice, ¿qué ocurrirá en la siguiente etapa? Separación de cromátidas homólogas, separación de cromosomas homólogos, separación de cromátidas hermanas, intercambio de ADN entre cromátidas no hermanas y formación de pares de cromosomas homólogos. Dice, ¿qué ocurrirá en la etapa siguiente? ¿Esta etapa cuál es? Metafase. Ya, ¿y la etapa que viene cuál sería? Lo vimos recién. Anafase. Anafase. Entonces, si usted se da cuenta, aquí a mí lo que me están preguntando no es lo que ocurre en esta etapa, sino que a través del dibujo yo puedo saber, ¿cierto?, la etapa que es, pero me preguntan la que viene, o sea, en la anafase, ¿qué es lo que ocurre? Separación de El, cromo... de... ya, y aquí va a ser de cromátidas homólogas o de cromosomas. Esa es la palabra clave. Dice cromátida. cromátidas, ¿cierto? ¿Y cromátidas homólogas o cromátidas hermanas? Hermanas. Sí, cromátidas hermanas, ¿cierto? Se separan. Esa es la etapa siguiente. Hay que tener harto ojo con esa palabra, con lo que tiene que ver con homólogo hermana y cromátida cromosoma, ¿ya? Número 5. ¿Cuál será la correcta? ¿En cuál de las siguientes alternativas se indica correctamente el orden de las etapas del ciclo celular? Tenemos la interfase, tenemos la mitosis y tenemos la citocinesis, ¿cierto? La citocinesis es la última. Dentro de la interfase vamos a tener ¿cuántas etapas? Vamos a tener 3 principalmente, porque las células que no entran al ciclo celular, ¿cierto? Dice que reinician el proceso, son las que entran a G0, ya que se quedan como en estado de reposo. Y tenemos, ¿cierto? Vuelvo al dibujo que les mostré delante. Tenemos, recuerden, G1, S, G2. Entonces, teniendo esa información o recordando esa información, ¿cuál sería la alternativa correcta?
La A podría ser. Metafase, telofase, ya. A ver, citocinesis, G2, S profase, metafase, no, eso no. Citocinesis, G1, G2, S tampoco podría ser, G1, S, G2, anafase, metafase. Me gusta más la B. Fíjate bien. La interfase, no, pues metafase viene antes que la anafase, sí, tienes razón, yo me equivoqué ahí. En la E, G2, profase, telofase, anafase, G1. Claro, sí, a ver, la citocinesis es la última, ¿cierto? Pero las células que salen de la citocinesis podrían entrar nuevamente como a una división celular, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, dice metafase, telofase, citocinesis, está bien el orden. Y después la célula que sale de la citocinesis puede entrar nuevamente a división, y si entra nuevamente a la división, ¿cuál es la que va a venir primero? G1 y después S, ¿cierto? Porque si sale de la citocinesis, es como, porque esto es un ciclo celular, ¿cierto? Las células que son, vamos a tener célula madre y luego vamos a tener células hijas, y esas células hijas van a entrar nuevamente a una división celular. Si entran nuevamente a una división celular, esas células hijas ya no son hijas, sino que se convierten en madres. Es como, por ejemplo, yo tengo mi mamá y tengo mi abuela y yo también soy mamá, ¿cierto? Y si tengo una hija, mi hija también va a ser mamá. Entonces, en ese caso, después que viene la citocinesis, si entra nuevamente al ciclo, vendría G1 y S. Porque si yo parto después de la citocinesis, no viene, la primera etapa no es G1, ¿se entiende a lo que voy? ¿O a cómo lo estoy visualizando? em, Estamos claros que la citocinesis es la última etapa es la última etapa de nuestro ciclo celular, ¿cierto? Y pero usted menciona que ocurre como en paralelo, ¿cómo? no directamente, sino que No, porque nosotros, em, ya, no, lo que voy es que después de la citocinesis, las células que se obtienen, ¿cierto? Son las células, bueno, lo que hemos dicho, que son células que son idénticas a la madre, qué sé yo, pero estas células que salen de la citocinesis nuevamente pueden entrar a una división celular, porque es un ciclo. Entonces, sí. si este ciclo parte de nuevo, ¿desde dónde va a partir? Desde G1. Sí, Por sí. eso que la alternativa A sería la correcta. Ahora, no podría ser, a eso me refería, que por ejemplo la B no podría ser, ¿ya? ¿Y por qué no podría ser la B? Porque primero viene la G1, después viene la S y después viene la G2. En este caso, la letra D también, si uno observa que fue lo que me pasó a mí, viene G1, S, G2, pero la metafase viene antes de la anafase, ¿cierto? Y Sí. en esta, la telofase, aquí también está incorrecto porque viene G1, aquí dice G2, profase podría ser, pero aquí está telofase antes que la anafase. Entonces aquí la alternativa correcta sería la A. En la número 6 dice, ¿cuál es la importancia de la aparición de cromosomas en la mitosis? ¿Qué creen ustedes? La B. Ya, ¿cierto? Permite una repartición equitativa del material genético. La número 7 dice, ¿cuál de las siguientes opciones muestra un evento propio de la interfase del ciclo celular? Que no, ahí está preguntando algo que ocurre solo en la interfase, que no ocurre en las otras etapas. La A. La A, ¿cierto? Porque la separación de las cromátidas hermanas, ¿dónde ocurre esa? ¿Cuál es la separación de las En cromátidas hermanas? anafase. En la anafase. La alineación, ¿dónde ocurre? ¿En qué etapa? Metafase. Metafase, muy bien. La degradación de la membrana nuclear, ¿cuál es? En Esa es la primera, telofase. no, esa es la profase. Acuérdate que en la telofase se arma nuevamente la membrana nuclear. Ah, Donde se degrada es cuando se ya. rompe la membrana nuclear. Ya que esa es la profase. Dame un segundito. Mm, 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 mm. Ahí va a estar. Recuerde.
Los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. La diferencia con la telofase, recuerda acá, los cromosomas están en los polos y son más difusos y la membrana nuclear se vuelve a formar. Entonces la membrana nuclear en la profase se rompe y en la telofase se vuelve a armar. ¿Ya? Para que no... Entonces, acá. Degradación de la membrana nuclear en la profase y separación de las células hijas, ¿en qué etapa es esa? Citocinesis. Citocinesis. Entonces la alternativa correcta sería la alternativa A. En la número 8, ¿cuál creen ustedes que será la correcta? ¿Cuál es el número de cromosomas y la cantidad de ADN en las células hijas de la mitosis? La C. ¿Ya? ¿Por qué tú dices que es la C? Estoy un poco confundido, o sea, porque se supone que las hijas son idénticas a la madre. Claro. Tienen 2N, la dotación son diploides, por lo tanto las hijas tienen que ser diploides, pero la parte de 2C no lo tengo muy claro, o va de la mano con los 2N, Por lo que vimos en el porque dibujo anterior, no por- necesariamente. es que si estuviera la alternativa 2N y C, no sabría cuál elegir entre 2N y C de ADN o 2N y 2C de ADN. Ahí estoy un poco confundido. Ya. Como yo les dije al comienzo, ya, y les mostré esta figura, que fue la que les compartí en un comienzo, ya, no tiene relación lo que estaba consultando Juan Pablo, en algunos casos no tiene relación la cantidad de N con C, ¿cierto? C es la cantidad de ADN que tiene y N es el número de cromosomas, ¿ya? Entonces, yo, siendo muy honesta, voy a consultar esta pregunta porque también, o sea, voy a consultar, la voy a averiguar bien, la voy a consultar porque también quedó en la duda, ¿ya? Entonces, la próxima semana yo se las doy, ¿ya? Les voy a mandar el power que les presenté, les voy a mandar esta clase grabada, les voy a mandar este ensayo para que usted lo pueda hacer y la próxima clase les indico, ¿cierto?, cuál sería la alternativa correcta de esta y trabajaríamos con otras preguntas un poquito más complejas de lo que es mitosis. ¿Ya? Así que les mando enseguida esto, dice que queda menos de un minuto y que se va a cortar en cualquier momento. ¿Ya? Así que los dejo, cuídense y que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Juan Pablo, y gracias por participar, de verdad. De nada. Gracias a usted. Ya, cuídate, chao. Y chao a los demás también.